Dios Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos, porque Señor, tú haces todas las cosas y todas las cosas son para ti. Dios Todopoderoso, hoy queremos honrar tu nombre. Hoy queremos decirte que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia, Señor. Tú has extendido tu bendición sobre nosotros. Tú no eres un Dios que nos ha abandonado, Señor. Tú no eres un Dios que no esté bajo el control de todas estas situaciones complejas y difíciles. Eres un Dios que está llamando nuestra atención para que podamos voltear al cielo y clamar y decirte, Señor, perdona nuestros pecados, Señor. Dios, acuérdate de nosotros. Somos tu creación, obra de tus manos, Señor. Dios, gracias, Señor, por lo que hoy vas a hacer y vas a seguir haciendo. Padre Santo, tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Dios, queremos poner y disponer nuestros corazones a servirte, que sea con un corazón limpio, que sea con un corazón honesto, lleno de tu amor y de tu gracia y de tu Santo Espíritu. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Dios, por nuestra condición humana, por nuestro egoísmo, nuestro orgullo, Señor, el querer nosotros hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Dios, ayúdanos a parecernos más a Cristo. Y en esto encontraremos bendición, en esto encontraremos la unidad entre los hermanos. Padre, no nos has creado para vivir nosotros de manera individual, sino nos has creado para vivir como una familia. Y esta es la familia de la iglesia, Señor. Dios, tú has hecho milagros, has sostenido nuestras vidas, Señor, día a día, y la vida de nuestros seres queridos. Pero no es para que vivamos egoístamente, es para que vivamos sirviéndote, amándote. Dios, hoy es tu día, Señor. Todos los días te alabamos, pero hoy en especial dedicamos este tiempo para ti, para que tú obres con poder y con gracia, para que atraigas a aquellos que han de ser salvos y para aquellos que dudan que tú los confirmes. Gracias, bendito Padre, gracias, bendito Dios, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús ponemos nuestras vidas. Amén. Poder alabar y poder recordar de ese glorioso día. Super
venciste, la muerte venciste, y por tu amor ahora soy libre, ahora soy libre. Mi adoración, todo mi amor, solo a ti.
sé si recuerdes el libro de Éxodo, el libro de Levítico, y dentro de todas las instrucciones que da, hay una en específico donde manda que el pueblo se santifique, y en especial los levitas, donde dice que no podían entrar al lugar santo contaminados, impuros. Y el día de hoy ya no tenemos que esperar a una fiesta, a entrar a un lugar, porque gracias a Cristo tenemos acceso al lugar santo en cada momento. Y ahí en Apocalipsis dice que aún los ángeles se levantan y dicen: Santo, Santo, Santo. Que cuando describe al Señor, lo describe blanco, de barbas grises. Y no sé si tú puedas imaginar esa gloria, esa pureza y esa santidad. Y es esa santidad temible, porque ninguno de nosotros creo que pasaríamos la prueba. Pero que gracias a Cristo hoy podemos ser llamados santos. Hoy corremos la carrera de la fe. Tenemos la esperanza de que veremos al Hijo de Dios, de que viviremos con Él, de que podremos cantar Santo, Santo, Santo en su reino. A ese Alfa y a ese Omega, al principio y al fin, al que es y al que vendrá, al que fue, al gran yo soy. Y con ese corazón, con ese entendimiento, ¿por qué no alabar? ¿Por qué no disponernos para cantarle al único santo, al único Dios, al único poderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único y al inigualable Dios? Eres el Alfa y también la Omega, el que es y que habrá de venir. Ojos que queman, ojos de fuego, y voz esplendoroso, esplendoroso. Al verte caí, tu mano en mí me dijo: no tengas miedo, digno eres Dios, Señor nuestro, de recibir toda gloria, honra y el poder. Tú creaste todo, por tu voluntad existe el cielo y tierra, creador eres Dios. Principio y fin, por mi pecado muerto, pero ahora el
voluntad existen, el cielo y tierra, creador eres Dios. Amén, amén, Santo, 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 es mi Dios todopoderoso, el que era y que es y que habrá de venir. Santo, 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 es mi Dios todopoderoso, el que era y que es y que habrá de venir. Santo, 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 es mi Dios todopoderoso, el que era y que es y que habrá de venir. Santo, 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 es mi Dios todopoderoso, el que era y que es y que habrá de venir. El tres veces santo, al que esperamos, el tres veces santo, a ti te esperamos. Amén, eres Dios, Señor nuestro, de recibir toda gloria, honra y el poder. Tú creaste todo, por tu voluntad existen el cielo y tierra, creador eres Dios. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz ilumina nuestros ojos, trae luz. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz ilumina nuestros ojos, trae luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego.
es incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo y resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, en la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, rayo luz. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, en la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, rayo luz.
Jesús, el digno Dios. Quiero invitar que levantes tus manos. Podamos solamente concentrarnos en quién es Jesús. Que en este momento puedas olvidarte de todo alrededor, y puedas buscar su presencia y puedas buscar conectarte con su corazón. Que puedas de alguna forma poder levantar tu voz y pedirle esto como una oración, como una súplica. Que el Señor te deje contemplar su santidad, contemplar su mirada y poder oír esa voz hermosa, poderosa, esa voz de amor. Así que una vez más pidamos que muestre su grandeza y que muestre su gloria. Levanta tu Esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Señor, te damos gracias este momento, Dios, tan especial y tan importante, no solo en nuestras vidas, sino a la luz de la eternidad, a la luz de tu propósito, a la luz de tu voluntad. Señor, te pedimos que hables a nuestros corazones, Dios, y es un privilegio en esta tarde ser tenidos por lo vil y menospreciado, por lo que no era, por lo necio, porque de esa manera dices en tu palabra que tú nos calificas para avergonzar a los sabios y para mostrar tu grandeza, bendito Dios, para que la excelencia del tesoro no sea de nosotros, sino sea tuya, Dios, para que el poder que se manifieste pueda ser el poder de tu Espíritu Santo, quebrantando, renovando, restaurando y trayendo vida en el corazón de los que estamos aquí, pero de los que han de escuchar este mensaje. Y te pedimos que salves muchas personas, que restaures vidas, Dios, que nos ayudes a volver a ese primer amor y a entender lo que nos has encomendado. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos dar un aplauso a nuestro Dios. Y les invito a que tomen su asiento. Muy buenas tardes. El título de este mensaje es Nada detendrá tu camino. Nada detendrá tu camino. Y les voy a invitar a que puedan abrir su Biblia ahí en el profeta Zacarías, en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 4. Y mientras llegan a esta cita, seguro que todos hemos oído esta frase:
creo que es hasta de una canción. Dice, no hay que llegar primero, hay que saber llegar. Bueno, hay en los deportes, sobre todo en el maratón, hay una frase que dice, no importa tanto cómo empieces la carrera, lo importante es cómo la termines, lo importante es terminarla. Pero el apóstol Pablo decía lo siguiente, Pablo decía, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y esto es importante, porque detrás de estas afirmaciones del apóstol Pablo estaba la realidad de una vida de grandes retos, de pruebas, de tribulaciones, de amenazas, de diferentes situaciones, en donde siempre el apóstol Pablo tuvo presente que su ayuda y su socorro vendrían de Dios. Y por eso es que en esta tarde este pasaje que hemos de estudiar es tan interesante. El verso central o los versos centrales van a ser el verso 6 y el verso 7, que les voy a dar lectura. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente que dice así. Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. ¿De qué se trata este pasaje? Es la quinta visión. Recuerden, el profeta Zacarías escribe del capítulo 1 al capítulo 8 visiones sobre el tiempo contemporáneo que se tiene que llevar a cabo la reconstrucción del templo. Principalmente el pueblo, para hacer un poquito de historia, el pueblo de Israel había estado cautivo, ustedes recuerdan, ¿cuánto tiempo? 70 años. Por los babilonios, llega Ciro, conquista a los babilonios, y cuando oye las palabras del profeta Isaías que hablan de él y que dicen que él es instrumento escogido de Dios para dar libertad a su pueblo, en ese momento dice la Biblia que Ciro emite un edicto para que todos los judíos, para que todos los israelitas puedan regresar a Judea y precisamente a Jerusalén con un propósito, y dice Ciro, reconstruir el templo. ¿Por qué era importante? Porque el templo representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y si Dios estaba viviendo, habitando en medio de su pueblo, entonces su pueblo cumpliría con el propósito por el cual Dios lo creó a este pueblo de Israel. ¿Cuál era? Que el pueblo sería luz para las naciones, daría testimonio de quién era el único Dios verdadero, de quién era Jehová de los ejércitos. Podríamos pensar, ¿y a nosotros qué tanto nos puede interesar esta historia? ¿Alguna vez has sentido temor cuando Dios te ha encomendado a hacer algo? Y yo les diría, pensemos tan solo en lo que nos ha encomendado Dios, que es predicar el Evangelio, hablarle de Cristo a la gente. Pero ¿qué le decimos a la gente? Mira, yo quiero que tú sepas que hubo una persona que se llamó Jesús y que es el Salvador. ¿Con eso basta? No es completo el Evangelio. El testimonio de Cristo, ¿cómo se lleva a cabo? Cuando yo le digo a una persona, Cristo, que es el Hijo de Dios, que murió para pagar mis pecados, que murió y que resucitó de entre los muertos para darme vida nueva, fíjate algo que hizo en mi vida. Él cambió esto. Él se ha manifestado en mi vida y ha transformado mi vida. Y cuando la gente ve el impacto de Cristo en nuestras vidas, ¿qué sucede en su corazón? Las personas dicen, necesito de ese Dios. Ese es el testimonio. Sin embargo, cuando intentamos hacerlo eso en la calle, en la escuela, en el trabajo, en el transporte, ¿qué pasa? O cuando nos paramos enfrente, a lo mejor en un funeral, en alguna reunión, ¿qué pasa? Pensamientos, temores, miradas, y empezamos a sentir ¿qué? Nervios, temor. Cuando empezamos a servir a Dios, ¿qué pasa? Inmediatamente vienen problemas, situaciones, tribulaciones, y decimos, viene a nuestra mente la tentación de decir, ¿dónde está Dios? ¿Les ha pasado?
Pues el pasaje narra la historia de una persona que experimentó, ahorita vamos a ver todas las cosas que experimentó, pero esta persona recibió una palabra de parte de Dios. Y esa palabra es oportuna para nosotros, porque el día de hoy esa palabra puede levantar nuestro corazón y animarnos y saber que el mismo Dios que sostuvo a Zorobabel, a este hombre, junto con Josué, y que logró que Josué y Zorobabel reconstruyeran o cumplieran con esa obra, es el mismo Dios que el día de hoy está con nosotros. Y el mismo Dios que nos va a sostener y el mismo Dios que nos va a respaldar, porque Dios no cambia. Entonces, el propósito es que a través de este mensaje podamos recibir fortaleza en nuestra fe, que podamos salir de aquí convencidos de quiénes somos, que somos siervos de Dios, que somos hijos de Dios y que Dios nos ha encomendado una obra poderosa que ni siquiera la hacemos nosotros solos, que es el Espíritu de Dios el que lo hace a través de nuestras vidas. Y vemos entonces en esta historia, porque es un pasaje histórico, como literalmente de las cenizas en la que quedó Jerusalén y el templo de Dios, Dios usa a este hombre Zorobabel para levantar de las cenizas ese templo. Y dice la Biblia que Dios no habita en templos formados por manos humanas. ¿Dónde habita Dios el día de hoy? En nuestros corazones. Somos el cuerpo de Cristo, somos el templo de Dios, somos casa de Dios en el Espíritu, dice la Escritura. De manera que entonces, así como de las cenizas y de esas piedras que fueron quemadas y que eran escombros, Dios levantó su templo. De la misma manera, Dios, por más destruida que puede estar la vida de una persona o nuestras vidas, Dios levantará nuestras vidas para gloria suya y para que mucha gente pueda volver su corazón a Cristo. Y a eso nos ha llamado el Señor. Hace 2500 años aproximadamente comienza esta historia. Les dicen al pueblo de Israel: puedes regresar, ve y construye ese templo. Sin embargo, en medio de persecuciones, en medio de mucha política, el pueblo de Israel regresa. Pero en cuanto regresa, empiezan las murmuraciones, empiezan los ataques, empiezan las personas, los enemigos de alrededor a decirles, ayer platicábamos, a Nehemías le decían: mira, lo que estás construyendo, si se subiera una zorra, lo derrumbaría. A Zorobabel y a Josué le dicen: ¿y ustedes creen que los vamos a dejar reconstruir? Y comienzan a escribir cartas a Ciro, a Darío, a Artajerjes, al otro Darío, para que se detenga la obra. Y vienen los enemigos y con violencia los amenazan. Pero a pesar de todo esto, a pesar y en medio de estas cosas, cuando nadie creía en Israel, aunque estaban ya en su tierra, no los consideraban una nación, no eran considerados un pueblo. Pues a pesar de todo eso, y en medio de todo eso, Dios levanta a dos hombres, uno llamado Ageo y otro llamado Zacarías, para ir a decirle a su pueblo: levántate y reconstruye. Y para afirmarles que ese templo ellos lo reconstruirían, porque no se trataba de ellos, se trataba de Dios. ¿Quiénes son el personaje principal? Zorobabel, que es el descendiente de David. Es importante esto, al ratito lo vamos a ir viendo, van a ir entendiendo por qué doy tantos datos. Zorobabel es descendiente del rey David, era heredero, por decirlo de alguna manera, al trono de Israel. Y Josué era sumo sacerdote, los dos líderes principales, podrían conocerse como los ungidos. ¿Cuál era la necesidad de estos dos hombres y del pueblo de Israel? Cumplir con una misión. No era construir un edificio para que se viera hermoso. Era construir un lugar donde la presencia de Dios podría ser encontrada, no solo por los israelitas, sino por cualquier persona que quisiera acercarse a ese Dios que decían que había hecho los cielos y la tierra. Eso era lo importante, y es lo importante el día de hoy. ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos que Dios pueda usarnos para que podamos seguir edificando ese templo que es la iglesia de Cristo. Que podamos seguir edificándonos los unos a los otros, predicando el Evangelio, pero también haciendo discípulos, y poder impactar en este tiempo que Dios nos ha encomendado a cualquier lugar donde vayamos, y si fuera posible y Dios nos lo concediera,
más allá de estas fronteras. Entonces, la misma necesidad de ese pueblo es la necesidad misma que hoy tenemos. Vamos a desarrollar la enseñanza en 3 puntos sencillos. El primero, la misión. Ya estamos hablando un poco de esto. La misión. Dijimos, hace 2500 reciben esta bendición de poder ir y levantar este templo. Abramos nuestra Biblia en Esdras capítulo 3, del verso 8 al verso 12. Capítulo 3, Esdras capítulo 3, del verso 8 al verso 12, dice así: la construcción del templo de Dios comenzó a mediados de la primavera en el año segundo, después de la llegada a Jerusalén. La fuerza laboral estaba formada por todos los que habían regresado del destierro, entre ellos Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, junto con sus hermanos sacerdotes y todos los levitas. Pusieron al frente la reconstrucción del templo del Señor a los levitas mayores de 20 años de edad. Verso 10. Cuando los constructores terminaron los cimientos, observen, solo los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar las trompetas. Luego los levitas descendientes de Asaf hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Dice la Reina Valera 60, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. En esta traducción dice, Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un grito fuerte, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Sin embargo, muchos de los sacerdotes levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. ¿Por qué lloraban? Porque vieron la gloria del templo de Salomón. Comparado con lo que se estaba reconstruyendo, no era comparable. No había la comparación. Les da tristeza. Pero esto es bueno, recordar las cosas pasadas, quedarnos en el pasado, de ninguna manera. Sigue diciendo ahí, los demás en cambio gritaban de alegría. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vivir en el presente y vivir glorificando a nuestro Dios. Lo pasado quedó en el pasado, pero hoy Dios nos da una nueva oportunidad. Dice el Señor en su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y dice así, los demás en cambio gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un gran clamor que podía oírse a gran distancia. Vayamos al profeta Ageo, capítulo 1. Vamos a leer el verso 12 y el verso 14. Ageo solamente tiene 2 capítulos. Dice así, capítulo 1, verso 12, dice: entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. El pueblo temió al Señor. ¿Qué sucede aquí? Comienzan obedeciendo lo que el Señor les había ordenado. ¿Cuál era entonces la orden? Yo voy a regresar a Esdras, si quieren manténganse en ese pasaje y yo les leo. Dice el capítulo 5 del libro de Esdras: en ese tiempo los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Hablaron en nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, en su versión puede decir Josué, hijo de Josadac, respondieron y continuaron la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Estamos viendo la orden de Dios: reconstruya.
capítulo, regreso a Ageo, pero en el capítulo 2, en el verso 4, dice así: sin embargo, ahora el Señor dice, Zorobabel, sé fuerte. Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Qué es lo que sucede en medio de esta situación? Pasaron 70 años, imaginen 70 años viviendo en Babilonia, donde no se consideraba a Jehová como el Dios creador de los cielos y de la tierra. Había un montón de ídolos, se adoraba el ejército de los cielos, había todo tipo de baales, había una confusión tremenda acerca de quién era el verdadero Dios. El pueblo de Israel se acomoda en Babilonia. Tan solo los que regresaron de Babilonia a Judea, a Jerusalén, solamente fueron 50,000 personas. ¿Dónde quedaron los demás? Se perdieron en Babilonia. Dios les había encomendado dar testimonio de quién era Él. Pero ¿qué fue lo que pasó? Se acomodaron al mundo, se acomodaron a lo que estaban viviendo, porque prosperaron. La Biblia les dijo, vayan a Babilonia y allí van a prosperar. Dios se los había prometido, pero cuando ellos prosperaron y fueron bendecidos, se olvidaron de su Dios. No puede suceder eso en nuestras vidas. No podemos seguir el ejemplo de estas personas. Ahora, esta es la orden de Dios, pero vamos a ver en medio de qué fue esta orden. Si ustedes observan, voy a leer el libro de Esdras, el capítulo 5, pero ahora voy a leer el verso 3, del verso 3 al verso 5. Dice ahí, sin embargo, después de que se les da la orden de construir, Tatnai, el gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Setar-Boznai, junto con sus colegas, pronto llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿quién les dio permiso para reconstruir este templo y restaurar esta estructura? Imaginen un grupo de personas que vienen y cuestionan al pueblo de Dios y le dicen, ¿quién te dio permiso de levantar el templo de Dios? Podría parecer ilógico que los judíos o que los israelitas tuvieran miedo, ¿sí o no? ¿Quién se cree alguien, un ser humano, para venir a cuestionarme sobre la obra de Dios? Sin embargo, las palabras de los enemigos sí influyen en nuestra mente y sí influyen en nuestro corazón. Dice así, les preguntaron, bueno, verso 4, también pidieron los nombres de todos los varones que trabajaban en la construcción del templo, pero como Dios cuidaba a su pueblo, no pudieron impedir a los líderes judíos que los líderes judíos siguieran construyendo hasta que se enviara un informe a Darío y él comunicara su decisión al respecto. ¿Qué es lo que pasó? Llegan personas, los rodean y los cuestionan. Y a ver, dime tu nombre, ¿y por qué estás haciendo esto? Y empiezan a amedrentarlos. Ahora, ahí en Ageo, en el capítulo 1, dice así, desde el verso 2. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. ¿Qué fue lo que sucedió en el pueblo? Tenía miedo. Dice, tal vez hay que esperar más tiempo para reconstruir el templo. ¿Qué es lo que sucedió con ellos? Dice, ¿por qué viven ustedes, Dios cuestiona al pueblo, en casas lujosas, mientras mi casa permanece? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera, reconstruyan mi casa. Entonces
me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer como un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. ¿Cuál era el reproche de Dios? Que ellos se habían olvidado ¿de qué? De su obra. Ese era el reproche de Dios. Dios no tiene problemas con bendecir a su pueblo, con bendecirnos a nosotros. El problema es que ellos se habían olvidado de la obra de Dios. Y sí es cierto, podemos enfrentar muchísimos peligros. Vamos a enfrentar muchísimas voces, muchísimos enemigos, malos deseos y un medio ambiente como el que hoy nos rodea lleno de peligros. Pero ¿a qué nos ha llamado Dios? A vivir en temor, a vivir guardados en nuestra casa por las amenazas del diablo, de la gente, del medio ambiente. No. La Biblia nos enseña que nosotros debemos pedir que el gobierno de Dios soberano se manifieste en nuestras vidas. Jesús dijo que hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. De la misma manera, fíjense lo que decía el pueblo, a qué grado llegó el pueblo de esa dureza de corazón, de esa tristeza, de ese miedo. Ahí en el profeta Zacarías, en el capítulo 4, el verso 10, la Reina Valera 60 le llama las pequeñeces, el día de las pequeñeces. Les leo esta versión, dice de la siguiente manera: no menosprecien estos modestos comienzos. El pueblo de Dios decía, es que reconstruir el templo y con puros escombros, y de dónde vamos a sacar la riqueza y de dónde vamos a sacar la mano de obra, y además enfrentar a todos los pueblos y que nos acusen de ser unos rebeldes, de ser unos desobedientes, y de que venga Ciro, de que venga Darío, de que venga Artajerjes y nos maten a todos con nuestras familias. Mejor nos esperamos. ¿Por qué? ¿Por qué pensaron en eso? ¿Y por qué le llama el día de las pequeñeces? Porque ellos dejaron de considerar, dejaron de experimentar, de admirar, de contemplar, de vivir la presencia, la comunión con Dios. Y es entendible. Cualquier persona que se aleja de su comunión con Dios, cualquier persona que empieza a hacerse atrás para alejarse de Dios, cualquier persona que deja de orar, que deja de tener presente la necesidad de cumplir con el llamado de Dios, cualquier persona que se aleja de la Biblia, va a comenzar a dar cuenta que su corazón se enfría y se va a dar cuenta que la experiencia y la manifestación de Dios en su vida cada vez se siente más lejana. Y entonces nuestras emociones nos gana el miedo, nos gana el afán, nos gana el enojo. Pero dice el profeta, no es que la mano de Jehová se haya acortado para salvar, sino que sus pecados han hecho división, han hecho separación entre Dios y ustedes. Consideremos eso. ¿Qué tanto, de verdad, qué tanto en este momento estamos experimentando y estamos viviendo en la presencia de Dios? Porque Dios no se aleja. En ninguna parte de la Biblia vemos que Dios se aleje de nosotros. Él dijo, yo estaré contigo todos los días. Pero ¿quién se aleja y quién se ha alejado de Dios? Nosotros. Le hemos dado la espalda a nuestro Dios. Se calentó. Se calentó. El teléfono. Enfríala. No.
enfríala allá. Perdón, es que se apagó. ¿Se calentó? Dijo que ya no. Entonces, intentemos terminar con esto. ¿Qué es lo que Dios entonces nos ha prometido? ¿Cuál es el deseo de Dios en estos tiempos? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas? Dios quiere seguir salvando personas y manifestando que Él vive, habitando y manifestándose a través de nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios hizo entonces cuando comenzaron a pasar todas estas situaciones, cuando los enemigos comenzaron a amenazar, cuando parecía que era imposible reconstruir el templo? Recuerden, si no se reconstruía el templo en aquel momento, no había un lugar donde Dios manifestara su presencia. Así de grave era. Hoy decimos Dios habita en mí y lo decimos tan fácil, pero no lo valoramos. Bueno, en esos tiempos Dios intervino. Dios no dejó solo a su pueblo. Dios intervino enviando a estos dos profetas. ¿Y qué fue lo que hizo? Le dio dos promesas a Zorobabel. Dice el verso 6. El Señor dice a Zorobabel: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. ¿Qué es lo que le prometió Dios a Zorobabel? Que la obra no dependía de su capacidad, de un gran ejército, de un gran pueblo o de una gran riqueza. ¿De qué dependía? Del Espíritu de Dios, que obraría a través de él y de todo el pueblo. Y de la misma manera, no depende de nosotros la obra el día de hoy. ¿De quién depende? De Dios, del Espíritu Santo, que obra a través de nosotros. Y el verso 7 nos da otra promesa. ¿Qué dice ahí? Nada, fíjense en esta versión, la 60 lo dice de otra manera, pero me gusta mucho esto. Dice: nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña, pues se convertirá en llanura delante de él, cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dice? Cualquier oposición, por muy grande que pueda ser. Mira, si la oposición fuera del tamaño de un monte para que tú lograras reconstruir el templo, no es nada, porque yo la voy a convertir en un valle. Y le dijo que el mismo que había comenzado poniendo los cimientos, que era Zorobabel, es el mismo que terminaría esta obra. Dios había comenzado una obra con Zorobabel y Dios terminaría esa obra con Zorobabel. ¿Qué es lo que Dios nos dice en este momento? ¿De qué Dios podría tal vez llamarnos la atención? ¿En qué errores? ¿En qué hemos fallado? No sé cuál sea la situación en que se encuentren. No sé cuál sea la forma en la que estén viviendo su cristianismo, pero muy probablemente puedan identificarse en esta tarde con este pueblo. Un pueblo que decía ser el pueblo de Dios, pero que no daba testimonio de Dios. Un pueblo que decía, nuestro Dios es el Dios creador del cielo y de la tierra, pero era un pueblo que no confiaba en ese Dios. ¿Cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? Tal vez sería bueno en este momento recordar que hoy no estamos hablando de reconstruir una casa, un templo. Estamos hablando del cuerpo de Cristo. Estamos hablando que han pasado 2000 años cuando el Hijo de Dios abrió en una cruz sus brazos para edificar lo que hoy conocemos y llamamos como la iglesia. Que hace 2000 años Jesús miró tu vida y miró mi vida, y Él no vio la condición en la que estábamos y si merecíamos ser salvados,
porque nos amaba y porque nos ama, Él decidió hacer lo único que se podía hacer para salvarnos, que era morir por nuestros pecados. El día de hoy, lo único que Dios nos dice es lo mismo que les dijo: levántate, levántate y comienza a construir. Levántate y comienza a hablar de Cristo. Comienza a hablar de las maravillas que Dios ha hecho contigo, las maravillas que Dios ha hecho con tu familia. A estas alturas de la pandemia, ¿quién de nosotros no podría levantar la mano y decir: Dios ha intervenido en nuestras vidas, levantando a muchos de la enfermedad, a muchos librándonos de la enfermedad también? Y también en algunos casos Dios llamó a su presencia a hermanos nuestros. Pero ¿qué dice la Biblia? Vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivamos para Cristo. ¿Cuál es el mandamiento que Dios nos da? Es ese: levántate. Le dice Dios al pueblo, ahí en Zacarías, el Señor de los ejércitos celestiales, y esta palabra es para nosotros. El Señor de los ejércitos celestiales dice: regresen y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Qué es lo que Dios dice en esta mañana para ti y para mí? Vuélvete a mí y yo me volveré a ti. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios te está hablando? ¿O crees que Dios le habló a una persona y tal vez le hable, mira, al de allá de la otra calle? ¿Qué en este momento, qué es lo que sientes? A veces las personas dicen: bueno, es que esa palabra se oye muy poderosa y muy bonita, pero no sé si sea para mí. Si estás aquí, si estás oyendo esto, esta palabra es para ti. Dios te está llamando, porque Dios no quiere una iglesia tibia, porque Dios no quiere una iglesia temerosa. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo a Timoteo: el Señor no te ha dado espíritu de cobardía, sino de, ¿te lo sabes? Sino de poder, pero como si lo creemos, ¿no? De poder, de amor y de dominio propio. ¿A qué nos está llamando Dios? A levantarnos y construir su iglesia, predicando el evangelio, pero también discipulando personas. ¿Y qué te promete Dios? Porque no solamente dice: ve y hazlo, lo mismo que le dijo a Zorobabel: no es con espada, no es con ejército, no es con fuerza, mas con mi Santo Espíritu, dijo el Señor. Y el Espíritu Santo, si eres hijo de Dios, habita en ti y habita en mí. Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que dio orden en Génesis capítulo 1, verso 3, es el mismo Dios que habita en nosotros. Y es el mismo Dios que, así como restauró el mundo en el pasado, tiene el poder para restaurar tu vida y mi vida y su iglesia. Darnos como un ejército lleno de poder. Pero además de eso, tenemos el Espíritu Santo, pero además dice el Señor: y si la oposición fuera como un monte, si la oposición fuera tan grande como una montaña que no puedes brincar, que no puedes rodear, yo la voy a quitar. El Señor está con nosotros. Cierra tus ojos, vamos a orar. Dios Santo, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos gracias. Te damos gracias y te bendecimos por tu grande amor y por tu gran poder. Te pedimos, bendito Dios, que todo estorbo y que toda voz que se levanta contra el conocimiento de Cristo, que toda oposición para que prediquemos el Evangelio, que toda oposición para que llevemos el nombre de Cristo más y más lejos, en el nombre de Jesús, tú lo quites de en medio. Te pedimos, Señor, que nos levantes, bendito Dios, como un pueblo, como un ejército, sabiendo que no es por espada, no es por ejército, ni es por nuestra fuerza,
sino por tu Santo Espíritu, bendito Señor, que vive en nosotros. Bendito Dios, a ti sea la gloria, Señor, a ti sea la alabanza, a ti sea, Dios, toda la honra. Señor, te pido en el nombre de Jesús que el día de hoy las personas que estamos con un corazón temeroso, las personas que estamos con un corazón tibio, las personas que estamos amedrentados por la oposición, por esas voces, por las amenazas y por todo lo que se mueve alrededor, en el nombre de Jesús te pedimos que tu palabra, Dios, así como cambió el corazón de Zorobabel y de Josué, el día de hoy cambie nuestros corazones. Y el día de hoy tomemos fuerzas. Y el día de hoy nos levantemos y busquemos, Señor, solamente volver a ti. Porque tú eres el que hace la obra. Porque tú eres el que vas delante de nosotros como poderoso gigante. Porque eres tú, Dios, el que construye su iglesia por medio de la fe en Jesucristo. Bendito Dios, te pedimos que tú restaures las vidas de los que estamos aquí, porque es probable, porque es posible que el día de hoy algunos de nosotros, algunos de los que están aquí, podamos venir con una vida de escombros, con una comunión contigo hecha polvo. Puede ser que el día de hoy nuestra vida sea como esos escombros que nadie consideraba para poder edificar algo. Que los enemigos decían, lo que construyes en un momento se va a derribar. Que los malos deseos, Dios, que nuestros pecados pueden habernos separado de ti. Te pido en el nombre de Jesús, te pedimos como iglesia que en el nombre de Jesús, en este momento, Dios, derrames tu gracia, que tu espíritu llene el corazón de los que se sienten desanimados, de los que se sienten lejos, de los que no te oyen, de los que no te ven, de los que no te encuentran. Te pedimos en el nombre de Jesús que el día de hoy levantes a aquellos que han caído por el tropiezo del pecado, por el temor, por la amargura o por cualquier tipo de pecado. Así como levantaste a un pueblo, así como levantaste a 2 hombres, así como levantaste a 2 profetas, te pedimos en el nombre de Jesús, bendito Dios, que nos levantes como iglesia, que levantes nuestras vidas, que levantes nuestros matrimonios, que levantes nuestras familias, que levantes tu iglesia y Dios Santo, que impactes, si así es tu voluntad, como impactaste a Jerusalén, como impactaste a Israel, toda una nación, te pedimos que impactes en el nombre de Cristo Jesús a este país. Nos ponemos en tus manos. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, la Biblia dice que hace 2000 años Jesús vino no para habitar en un edificio o en un lugar. La Biblia dice que hace 2000 años el Señor Jesucristo vino a habitar en medio de nosotros, porque el Hijo de Dios, que se hizo hombre, vino a establecer su reino en el corazón de las personas. Dice la Biblia, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y el día de hoy se sigue repitiendo esa verdad. La mayor parte de la gente del mundo, cuando oye el nombre de Jesús, le da la espalda, cierra sus oídos y endurece su corazón. Pero yo te invito a que tú no hagas lo mismo, que no sigas la corriente de este mundo. Donde quiera que estés, en la calle, en tu casa, en un hospital, estés enfermo, estés sano, estés con vida, te esté yendo bien o te esté yendo mal. Te invito a que si estás oyendo esto, no cierres tus oídos ni endurezcas tu corazón. Porque el Señor dice en su palabra, además, a lo suyo vino
Vino a su pueblo y los suyos no le recibieron. La mayor parte de los hombres le han dado la espalda a Cristo. Sin embargo, Cristo no le ha dado la espalda a la humanidad, porque dice en su palabra, dice Dios, que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cristo no te da la espalda. Por el contrario, Jesucristo nuestro Señor abrió sus brazos en la cruz y derramó su sangre hasta la muerte. Y todo esto lo hizo por amor, porque era la única manera de que pudieras ser perdonado y pudieras recibir vida eterna. Cristo hizo posible que tuvieras una relación con Dios, que Dios viniera a habitar en tu corazón. Y dice el Señor, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El día de hoy, el Señor te dice igualmente a ti que no le conoces, vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Y el Señor Jesús dijo, porque el que a mí viene, no le echo fuera. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios te está llamando. Vuélvete a Jesús. Pídele perdón. Humíllate delante de Él. Suplícale que te tome entre sus brazos y que te dé vida eterna. Dile conmigo estas palabras. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias porque moriste por mí, porque era la única manera de que me pudiera salvar y perdonar. Y aunque yo era tu enemigo y te daba la espalda, tú me amaste en la cruz y me amaste hasta la muerte. Derramaste tu sangre para lavarme, para pagar mis pecados, para comprarme. De manera que el día de hoy me concedes la oportunidad de ser perdonado. Me concedes la oportunidad de venir a mi vida y habitar, hacer habitación conmigo, para que nunca más volvamos a separarnos. Dios Santo, perdóname. Perdóname por todos mis pecados. Perdóname. Y te pido que así como abriste tus brazos para morir, de la misma manera, Dios, extiendas tus brazos para salvarme, para tomarme entre tus brazos y nunca más dejarme apartarme de ti. Dame vida eterna, Señor. Ven a mi corazón. Te corono como mi Dios y como mi Rey. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga y que tengan paz. A vosotros, porque lo apreciáis.
Ya habíamos platicado habíamos escuchado de Zacarías 4, que se refiere a la construcción del segundo templo. Y bueno, pues el pueblo regresó después de que el primer templo fue hecho ruinas, que la nación fue conquistada, fueron llevados esclavos, su condición en ese momento era de pobreza, de vergüenza. Yo creo que eran las dos cosas más importantes que ellos sufrían, pobreza y vergüenza. Y estaban en una situación muy frágil. Y empiezan los esfuerzos para volver a construir un templo, e incluso algunas personas, algunos sobrevivientes de la primera época, del primer templo, cuando veían los recursos y cuando veían lo que estaban planeando y el segundo templo, los cimientos que apenas estaban echando, se entristecían, y dice el libro de Ageo que se ponían a llorar, porque al comparar el templo y los recursos del primero al que ahorita tenían, pues lo llamaban, dice el versículo, creo que es el 10, una pequeñez. Y decían, no, pues es que esto es como nada. Y se desanimaban y se ponían tristes. Y bueno, tiene cierta lógica si viéramos las circunstancias o si viéramos el aspecto objetivo, porque estaban en pobreza, porque veíamos que los enemigos los amedrentaban, porque su condición económica no era la mejor, porque había mucho peligro, estaban mal. Pero creo que algo importante, algo que podemos destacar de este pasaje es lo que viene en el versículo 8. Empieza este versículo, dice, vino palabra de Jehová. Entonces eso es lo más importante, es lo que nosotros tenemos que buscar y que escuchar, y a lo que le tenemos que poner atención, a la palabra de Jehová. ¿Y qué es lo que dice Jehová? ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que dice Dios de nosotros? Que nos ama, que nos ha diseñado, que ha diseñado a todos sus redimidos para ser más que vencedores, que no tenemos que basarnos en las circunstancias, que no tenemos que poner nuestro estado de ánimo, nuestra confianza, nuestra tranquilidad en cosas materiales, que propiamente el Señor Jesús no necesita muchos recursos o no necesita un ejército, dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Dios? Bueno, Dios opina para nosotros, dice que tiene pensamientos de paz y no de mal, que quiere que tengamos una vida que describe que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Un día mejor que el anterior, y el siguiente día mejor, y el siguiente día mejor, y cada vez más expectativas, y que se cumpla el propósito de Dios. Vean el versículo 10. Dice, a los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. ¿Qué quería decir? Bueno, en aquel tiempo Dios les garantizaba a aquellos que estaban empezando a construir el templo, comandados por Zorobabel, se van a terminar. Es un hecho, y terminaron. Y el templo no fue tan grande, pero fue lo suficientemente grande para que se mostrara la gloria de Dios. Y es lo que Dios nos dice también a nosotros. Hay un salmo que dice, Jehová va a cumplir su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Dios no nos va a desamparar, y Dios dice, ese propósito glorioso que Él trazó para nosotros, que Él escribió, dice otro pasaje, desde antes de la fundación del mundo, Dios promete, Dios asegura, Dios pone su propio nombre y dice, se va a cumplir. Entonces, eso nos puede dar alegría. Y vean cómo describen, también lo escuchamos en la predicación, describen los recursos o los esfuerzos de estas personas reconstruyendo el templo como una pequeñez. Entonces, no es bueno, no es algo productivo escuchar a las personas, escuchar las circunstancias o verlas, que tal vez puedan opinar y puedan decir, vea, tu vida es una pequeñez, tus recursos, oye, ¿cómo te atreves a pensar que vas a vencer la vida o vas a poder servir a Dios con tu existencia tan pequeña, con tus recursos tan pequeños? Uy, no. O tal vez espérate a que vengan mejores tiempos y a que seas muy próspero y a que tengas grandes cantidades de dinero y a que tengas un ejército para que cumplas el plan de Dios. Dios no nos dice que nos esperemos, y para Él tampoco nada de lo que hagamos es pequeño. Quiero terminar leyéndoles 1 Corintios 15, 58, y dice el apóstol Pablo a la iglesia: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces vamos a orar, vamos a alegrarnos, vamos a entender que es un mandato de Dios que nosotros participemos con nuestros recursos de los diezmos y ofrendas para que su obra se extienda, y vamos a entender que lo que demos para Dios no es una pequeñez, no es algo que Él diga, ay, esto no sirve para nada o no lo valoro. No,
aunque sea algo que veamos una cantidad que fuera menor, en las manos de Dios es algo extraordinario. Entonces vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de participar en tu obra que se va a completar exitosamente, en tu obra hermosa, vencedora, llena de victoria, que tiene para nosotros alegría, como decía Zacarías 4:10, se van a alegrar las personas que participemos de tu obra, nos alegramos. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno, porque para ti no somos pequeños, porque para ti somos valiosos, porque nos garantizas que vamos a prosperar y que tu nombre va a ser exaltado, y te suplicamos que estos recursos sirvan para que los multipliques y para que el nombre de Jesucristo sea conocido y para que nosotros tengamos gozo en ello. Muchas gracias, Padre, porque sabemos que eso va a pasar. Te damos gracias porque vas a ganar y nos permites participar de tu equipo de vencedores. Te damos muchas gracias, Padre, porque nos has rescatado, dice tu palabra, de una vana manera de vivir, y también nos has enseñado cómo distribuir nuestros recursos para que tengan un rendimiento eterno, y te agradas de ello, Padre. Muchas gracias, bendice al dador alegre y bendice tus recursos y bendice tu obra, en nombre del Señor Jesucristo, nuestro amoroso Salvador. Amén. Bueno, vamos a continuar con el servicio. Hermano, ahí donde estás, puedes ponerte de pie. Vamos a terminar alabando a nuestro Señor y recordando que tenemos un Dios de imposibles, tenemos un Dios imparable y que pelea por nosotros contra nuestros enemigos. Tengo a ti, no me falta nada, si te tengo a ti.
no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Damos un fuerte aplauso a Dios. Recuerden que tenemos estudios los martes y los viernes. Si tú quieres unirte, los estamos tomando por Zoom, entonces no tienes que trasladarte. Tenemos los servicios los miércoles a las 6:30, domingos a las 12. Y bueno, si tienes alguna duda o pregunta, puedes acercarte a alguno de los servidores o también escribir a la página de Facebook o de Instagram. Estamos despedidos.